Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Wir sagen willkommen, bienvenue und welcome. Bienvenido todo el mundo, vamos a hacer esta transmisión tan especial. Este es un episodio especial, no hace parte de la serie de traductología, no es digamos el episodio 9, pues porque no, el episodio 9 será el viaje a España, sí, será en el 9 y el 10, sí. Entonces, los próximos dos episodios, el episodio 9 y el episodio 10, será España, ¿ok? Estaremos hablando de Conchita Otero, de Amparo Hurtado, del doblaje, de las películas, del franquismo, de la censura, de las técnicas de traducción, de todo eso que hemos estado hablando en estos contenidos, todo eso lo vamos a seguir desarrollando ahí en los capítulos 9 y 10. Pero este es un especial, ¿ok? Esto es algo especial porque, bueno, a ver, han pasado muchas cosas. Primero que todo, feliz año. Aunque bueno, pues uno siempre eso resulta saludando a todo el mundo después de que empieza el año. Entonces a los que no hemos saludado, pues empezó el nuevo año, ¿cierto? De todas maneras seguimos en el mes de enero. Estamos empezando el año, estamos empezando todo lo que vamos a hacer este año. Entonces uno de los primeros proyectos, digamos de lo primero que hice este año, así como importante, fue esta traducción que les voy a presentar. Esto lo hice con un estudiante. Entonces aprovecho también para hacer una pequeña cuña comercial. Si a alguien de pronto le gustaría tomar clases de traducción conmigo, eso lo podemos hacer. Entonces tendrán que escribirme, contactarme, me pueden contactar aquí por redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter. Entonces podemos hablar de unos cursos de traducción. Podemos hacer una metodología en la cual proponemos unos textos, los traducimos, proponemos traducciones. Y bueno, todo eso nos va enseñando pues a manejar el material lingüístico, nos va enseñando a manejar la lengua extranjera, cómo es la lengua extranjera, cómo se piensa la lengua extranjera, y eso nos va también enriqueciendo en la lengua materna, nos va enriqueciendo la L1. Pues es una técnica, es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Efectivamente, así dice Rebecca Oxford. En 1990 escribió un libro que se llama Estrategias de aprendizajes de lenguas. Entonces ahí dice que pues el acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces eso podemos hacerlo. Si alguien les está interesado me pueden contactar. Podemos hacer unos cursos de traducción. Entonces eso es lo que vamos a presentar. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a pensar en cosas importantes. No nos vamos a estresar por estupideces que no tienen importancia. Porque la gente es muy banal. Son muy banales las personas. Se preocupan por cosas muy estúpidas. Y uno fresco, y uno relajado, y uno tranquilo haciendo sus vueltas. Entonces, bueno, hay que estar tranquilo, hay que estar relajado, hay que pensar en cosas graves e importantes, ¿ok? Y imagínense que sobre mí cayó la primera acusación de ser transfóbico o transfobo, lo que ustedes quieran. Entonces, una cosa, primero que todo, la palabra fobia, que es una palabra en griego o en latín. Bueno, fobia quiere decir miedo, quiere decir que uno está asustado. No, yo no estoy asustado de los trans, no estoy asustado de las comunidades transexuales. No podríamos hablar de transfobia porque a mí no me da miedo, a mí ellos no me dan miedo. Yo, de hecho, pues estoy muy interesado en todos los asuntos de la sexualidad, todo eso. A mí es un asunto que me interesa, de hecho, es un asunto al que le echo bastante cabeza. Pero entonces no pueden caer sobre mí acusaciones de transfobia, ¿ok? Porque pues eso sí, no lo puedo permitir, es algo que lo quiero decir acá en público, decírselo acá a mi podcast, a la gente que me escucha y me sigue, porque es un asunto grave. Miren lo que está pasando, por ejemplo, con el profesor Fabián Zanabria. Vamos a hablar de Zanabria, entonces. Miren, Zanabria, entonces le volvieron a hacer otra jugadita ahí de que él fue y tocó a un estudiante y que fue y lo invitó a la casa y le dio trago y tales, y entonces imagínense, y son esas bodegas feministas de la Universidad Nacional, ¿sí? Que hacen esos montajes, es así, es de esa manera.
Y lo más increíble es que hay estudiantes, exalumnos o gente que está vinculada con la nacional que comparte la noticia de Sanabria. Ay, miren, el profe Sanabria, sin saber, sin tener ni idea, no saben, no tienen ni idea. Son unos crédulos. Es muy importante esa palabra, ¿ok? Quédense pensando en esa palabra. Crédulos. Son unos crédulos, es lo que son, porque se comen cuentos sin antes ir a verificar que las cosas si son de esa manera. No creo que esa gente que esté echándole ese pato a Sanabria escuche al profesor Sanabria, lo siga en YouTube o vaya a las clases de él y lo escuche hablar de todos estos temas. No creo que lo hagan. Yo sí lo hago. Yo sí sigo. Esto que pasó hace unos días con Sanabria, eso pasó hace como 2-3 años, pasó eso mismo. Es algo que vuelven y hacen. Miren, no les se sorprendan si eso vuelve a pasar en el futuro. Probablemente eso vuelva a pasar. Así que es el problema de una interpretación de los movimientos feministas que se está apoderando de las sociedades, de todas las sociedades sobre el planeta. Ojalá fuera solo la colombiana, ojalá fuera solo la sociedad colombiana, no lo es la sociedad argentina, es la sociedad estadounidense, la sociedad alemana, todas. Hay unos problemas con una interpretación del feminismo que no están basados en hechos científicos, no están basados en la biología y ese tipo de cosas. Entonces eso hace que haya muchos problemas de tipo social, de convivencia, en fin, hay mucha ignorancia también. Así que bueno, para ser un faro de luz en medio de esa oscuridad, porque es que lo que hay es oscuridad con ese tema y hay ignorancia y hay credulidad, pues entonces vamos a traducir el libro de Christina Hoff Sommers, vamos a traducir ¿Quién se robó el feminismo? Ese es el título que yo le he dado al original en inglés, que se llama Who Stole Feminism, de la autora Christina Hoff Sommers, una escritora estadounidense, una profesora de filosofía que precisamente se da cuenta de estas mismas dinámicas dentro de las feministas, manejan datos incorrectos, persiguen gente, censuran personas, en fin, desde los años 90. Es un problema que estamos viéndolo en las sociedades desde hace 30 años más o menos. Este libro es del año 1994, en ese año nací yo, de ese año es Pulp Fiction, de ese año es Ama Inmortal, ok, un montón de cosas importantes en el año de 1994. Así que bueno, el subtítulo dice How Women Have Betrayed Women, cómo las mujeres han traicionado a las mujeres. Es la autora Christina Hoff Sommers. Vamos a proceder a leer el libreto que hicimos para este episodio. Entonces bueno, empezamos. ¿Quién se robó el feminismo? Por Christina Hoff Sommers. Para poder traducir literatura, artículos y otros contenidos sobre feminismo, uno tiene que ser feminista. Eso quiere decir, la persona que traduce textos de temática de feminismo es una persona que sigue el feminismo. Un feminista traduce textos sobre feminismo. Si eso es así, yo soy el más feminista de todos. Entonces les quiero decir, el texto 10 días que estremecieron el mundo, en inglés 10 Days That Shook the World, es un libro del periodista estadounidense John Reed. Este libro es de 1919 y ese libro es el testimonio, es la crónica de los acontecimientos de la Revolución Rusa durante el mes de octubre de 1917. Este libro fue traducido al español por Ángel Pumarega para la editorial Alta Torre de Argentina, así que tanto el autor John Reed como Ángel Pumarega, ambos son militantes comunistas. Por un lado, John Reed es originario de Portland, en Oregón, es el paraíso de los woke, ¿ok? Se va para Rusia a hacer el cubrimiento periodístico de la revolución y entonces allá conoce a Lenin y conoce a un montón de gente muy importante y en España, Ángel Pumarega, entonces él allá en España funda el Partido Comunista Español. Entonces allá traduce obras de Trotsky y autores por ese estilo. Eso es un ejemplo de obras comunistas que las escriben comunistas y las redactan comunistas. Entonces sí hay un asunto ahí con la ideología, sí hay que estar de acuerdo en cierta medida con lo que uno quiere ir a traducir. Ahora, puede ser que militar dentro del feminismo, estar de acuerdo con el feminismo, sea la única condición para poder
poder traducir los textos de las autoras feministas sin caer en sesgos, sin caer en interpretaciones que no tienen fundamento, transmitir bien los mensajes. Allá en el país de Estados Unidos hay dos migraciones muy importantes, es la migración alemana y la migración italiana. Hay un pintor alemán que se llama Johann Friedrich Overbeck. Overbeck nace en la ciudad de Lübeck, en Alemania, en el norte, en el estado federado de Schleswig-Holstein. Eso es el norte de Alemania, es lo más norte de Alemania. Es casi en la frontera con Dinamarca. Ese pintor vivió en el siglo XIX, en los 1800, y pintó un cuadro que se llama Italia y Germania. En alemán se llama Italia und Germania. Es una pintura del año de 1828. Los estados italiano y alemán son de 1870. Es decir, antes de que Alemania e Italia fueran Alemania e Italia, pues ya habían unos conceptos culturales que eran Alemania y que eran Italia. Entonces, Friedrich Overbeck pinta este cuadro. Está en la nueva Pinacoteca de Múnich, está en la colección de arte estatal de Dresden, en Sajonia. Según el texto de la nueva Pinacoteca en Múnich, cuando surge la idea de este cuadro, tanto Italia como Alemania eran conceptos exclusivamente culturales y geográficos para designar un montón de regiones que estaban repartidas en diferentes reinos, principados, en fin, ducados, en lo que es la región del centro y del sur de Europa. Y esos momentos se conocen con el nombre de Deutscher Bund. En español es la Confederación Germánica y en italiano es el Risorgimento. En español, el Resurgimiento. Y adivinen qué personaje importante hace parte del Resurgimiento italiano. Don Bosco vive en el momento del Resurgimiento italiano. Entonces es el momento en el que se va a crear la idea del Estado Nacional de Italia. Entonces ahí está el personaje de Don Bosco, que creía en un santo que se llamaba San Francisco de Sales, y por esa razón la comunidad de Don Bosco se llaman los salesianos. Entonces son los salesianos de Don Bosco por San Francisco de Sales. En alemán, Franz von Sales. Entonces llega Don Bosco aquí al país de Colombia con sus obras. Y eso es pues toda la obra del Colegio Centro Don Bosco y el Juan XIII aquí en el centro de la ciudad. Entonces ese es el momento del Risorgimento, es el Resurgimiento italiano. Don Bosco vive en esa época, el Resurgimiento italiano, la Unión Germánica, las cuales van a dar origen a los países que conocemos, que hoy se llaman Alemania e Italia. Más o menos en los años 1870, precisamente, ahí surge el Estado Nacional del Reino de Italia, y por otro lado surge el Imperio Alemán, surge Otto von Bismarck, es el canciller de hierro en alemán. Der Eiserne Kanzler es la revolución industrial, es la industrialización de Alemania, y es el Segundo Imperio. La gente tiene más clara la noción de Tercer Imperio. El Segundo Imperio, antes de los nazis, digamos, es Otto von Bismarck hasta finales del siglo XIX. El cuadro de Overbeck nos muestra a dos mujeres sentadas sobre la banca de una terraza, y entonces detrás aparecen dos paisajes. La mujer que está al lado izquierdo tiene cabellos oscuros, en la cabeza tiene una corona de laureles, esa es Italia. Al otro lado está la mujer que tiene cabello rubio y una corona de flores, esa es Germania, y ambas mujeres aparecen inclinadas una hacia la otra de forma afectuosa. Son dos mujeres que se dan la mano. A la izquierda vemos un típico paisaje italiano con riscos, y entonces a la derecha se ve una ciudad que tiene un inconfundible estilo gótico y alemán. Y es con el cuadro de Overbeck como vamos a empezar a hablar del feminismo disidente, la verdadera disidencia, el verdadero disenso dentro de los estudios de género. Empezamos a hablar de nombres importantes dentro del movimiento feminista como Christina Hoff Sommers, Camille Paglia, Roxana Kramer. Todas ellas ya las hemos mencionado, de todas hemos hablado, y a todas las vamos a seguir comentando porque tienen cosas muy importantes que decir acerca de la forma en que el feminismo ha procedido en los últimos 30 años. Desde los años 90 estamos hablando de escritoras que han desarrollado la base de su pensamiento y sus críticas a ese movimiento que se llama el feminismo allá desde los 90, y sus ideas hoy en día siguen impactando, siguen siendo controversiales, y eso sigue siendo importante entender las ideas de estas mujeres asombrosas.
y que se han atrevido a criticar el feminismo hegemónico, a los ideólogos que se han tomado el pensamiento de las universidades y por lo tanto pues se han tomado el pensamiento de la sociedad. Lo que pasa en las universidades pasa después en la sociedad, pasa en la vida real, es un problema en el que estamos viviendo. Lo que pasa en las universidades después pasa afuera, eso es un problema. Entonces, ¿qué problemita esto de las feministas dentro de las universidades? Y resulta que el idioma que usa Hof Sommers para pensar todos estos asuntos es el idioma inglés, y entonces una ventaja muy grande tienen las personas que saben entender ese idioma. Según ese feminismo hegemónico, entonces hay una cosa asustadorísima que se llama el patriarcado. Entonces el patriarcado parte fundamentalmente de unas diferencias propias de género. Supuestamente se crean situaciones de desventaja, se crean relaciones de poder de parte de los hombres para que las mujeres estén oprimidas. Sí, eso es el patriarcado. Ahora, existe más de una interpretación del feminismo, menos mal, ¿ok? Una de esas interpretaciones son esas feministas exageradas que no se basan en la ciencia, que no saben de qué hablan. Y otra interpretación es el feminismo disidente. Eso es Christina Hoff Sommers, Camille Paglia, Roxana Kramer, David Buss, el mismo Peterson, podemos meterlo ahí también. Entonces la protagonista, la invitada a este episodio especial que estamos haciendo es la asombrosa Christina Hoff Sommers, con su anécdota del mini rape. Por ejemplo, en Argentina hay una filósofa que se llama Roxana Kramer. Entonces resulta que la fuente principal de Roxana Kramer es Christina Hoff Sommers. Entonces ella dice que aún no existe una traducción en castellano del libro de Hoff Sommers. No existe, no hay una editorial que haya hecho este libro en castellano, no lo existe. Aquí estamos proponiendo una traducción para eso. Vamos a presentar una potencial traducción del prefacio que hemos venido trabajando con uno de mis estudiantes. Este es el primer proyecto importante del año, es dedicado a la disidencia auténtica, el verdadero disenso, la verdad, la razón, la ilustración. Con ustedes, ¿quién se robó el feminismo de Christina Hoff Sommers? En el libro Revolución desde adentro, Gloria Steinem le informa a sus lectores que solo en este país cerca de 150,000 mujeres mueren de anorexia cada año. Este es un número 3 veces más grande que el número de accidentes viales al año de toda la población estadounidense. Steinman refiere a sus lectores a otro bestseller feminista, se llama El mito de la belleza, de Naomi Wolf. La profesora Bromberg atribuye la figura a la Asociación de Anorexia y Bulimia Americana. Los llamé y hablé con la doctora Diane Mickey, su presidente. Fuimos malinterpretados, dijo Bromberg. En 1985 se publicó una noticia sobre cómo la asociación había referido entre 150,000 a 200,000 víctimas de anorexia nerviosa, mas no fallecimientos por ello. Víctimas, no fallecimientos de anorexia. ¿Cuál es el índice de morbilidad correcto?, se pregunta Hoff Sommers. La mayoría de expertos son reacios a dar números exactos. Una médica clínica me dijo una vez que de 1,400 pacientes tratados por ella durante 10 años, 4 habían muerto por suicidio. El Centro Nacional de Estadística para la Salud reportó 101 muertes por anorexia nerviosa en 1983 y 67 muertes en 1988. Thomas Dunn, miembro de la División de Estadísticas Vitales en el Centro Nacional de Estadísticas para la Salud, reporta que en 1991 hubo 54 muertes por anorexia nerviosa y ninguna por bulimia. De acuerdo al último reporte del March of Dimes, la violencia doméstica hacia las mujeres embarazadas es ahora la responsable de más malformaciones que todas las otras causas juntas. Personalmente, esto me resulta la información más repugnante que haya visto en mucho tiempo. Y esto fue de hecho una noticia inquietante, pero parecía improbable. Es la duda. Ahí está la filósofa Hoff Sommers. Le pregunté a mi vecino, quien es un neurólogo pediatra en el Hospital Infantil de Boston, sobre el reporte. Me dijo que aunque la violencia doméstica severa pueda causar ocasionalmente el aborto, nunca había escuchado de la violencia doméstica como una causa significativa de malformaciones. Aún así, el 23 de febrero de 1993, Patricia Ireland, la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres, es lo que en inglés se conoce como NOW,
National Organization of Women, ¿no? Now, muy bien, la Organización Nacional de Mujeres realizó una declaración similar durante una entrevista con Charlie Rose para la PBS. La violencia doméstica contra las mujeres embarazadas es la causa número 1 de malformaciones en este país, así en forma de mantra. Llamé al March of Dimes para obtener una copia del reporte. Maureen Corry, directora del programa de promoción de la salud y educación del March, negó cualquier conocimiento sobre ello. No hemos visto esta investigación antes, dijo Corry. Hice una búsqueda y encontré que, estudio o no, los periodistas crédulos alrededor del país estaban citándolo. La violencia doméstica es la causa central de malformaciones más que todas las otras causas médicas juntas, de acuerdo con el estudio del March of Dimes. Eso es el Boston Globe. Especialmente grotesca es la brutalidad reservada para las mujeres embarazadas. El March of Dimes ha concluido que la violencia contra las mujeres durante el embarazo causa más malformaciones que todas las enfermedades juntas, contra las cuales los niños usualmente están inmunizados. Incluso la oficina del senador Edward Kennedy había solicitado una copia del informe. El March of Dimes solicitó al periódico Time una disculpa. Por alguna razón, el periódico Time se rehusó. Cuando finalmente contacté a Jane McDowell, quien había escrito el artículo de la revista del periódico Time, lo primero que me dijo fue: efectivamente, eso fue un error. Sonaba genuinamente apenada y arrepentida. Explicó que ella siempre es cuidadosa cuando verifica las fuentes, pero esta vez por alguna razón no lo hizo. Se suponía que el periódico Time había impreso una disculpa en las opiniones de opinión, en las columnas de opinión. Sin embargo, por una confusión no se hizo, no se imprimió la disculpa de la revista Time. Desde entonces, el periódico Time ha llamado al Departamento de Relaciones Mediáticas del March of Dimes para disculparse. Finalmente, la disculpa oficial apareció en la revista el 6 de diciembre de 1993 bajo el encabezado "Información imprecisa". Le pregunté a la señora McDowell sobre su fuente. Ella se había basado en información dada a ella por el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar de San Francisco, el cual en cambio la había obtenido por parte de Sarah Buell, fundadora del proyecto en apoyo a la violencia doméstica de la Escuela de Derecho de Harvard, quien lidera ahora un proyecto de abuso doméstico en Massachusetts. La señora Buell la había obtenido de parte de Caroline Whitehead, una enfermera maternal y especialista en cuidado infantil en Raleigh, Carolina del Norte. Sarah Buell, importante esa señora aquí en este relato. Llamé a la señora Whitehead. Me sorprende, no es cierto, dijo. Ella explicó que toda la confusión empezó cuando a Sarah Buell, cuando presentó a la señora Sarah Buell como oradora en una conferencia para enfermeras y trabajadores sociales en el año de 1989. ¿Dónde estaban las personas que verifican la información? ¿Dónde estaban los editores? ¿Dónde estaban los escépticos, los periodistas escépticos? Desafortunadamente, la estadística de la anorexia y el estudio del March of Dimes son representativos de la calidad de la información que tenemos acerca de muchos problemas de las mujeres, según investigaciones feministas, defensoras, periodistas. Generalmente una mirada más profunda a esa supuesta evidencia, esos supuestos estudios, esas supuestas estadísticas sobre desórdenes alimenticios, sobre violencia doméstica, sobre violación, sobre acoso sexual, sobre sesgos en contra de la educación de las niñas, sobre diferencias salariales, sobre la desaparición del núcleo familiar. Cuando uno mira eso más detalladamente de qué se trata, entonces uno empieza como a hacerse más bien como preguntas sobre la credibilidad de esos datos, sobre qué tan objetivo son los datos que manejan los activistas de género y la gente que está metida en todo eso. Cuando se empeñan en exagerar, en sobresimplificar y no ofuscarse, las investigadoras feministas de esta manera no son tan distantes de otros grupos defensores como serían la Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo. O sea, Christina Hoff Sommers compara eso con la Asociación Nacional del Rifle, con la industria del tabaco. Sí, a ver si le vamos a seguir dando la plata a Philip Morris, pues. Pero cuando alguna de ellas plantea una investigación que dice el estudio muestra, la información sugiere, las periodistas se ponen a la defensiva, revisan las fuentes, claro, donde la industria del tabaco salga diciendo, ay, hicimos un estudio, todo el mundo va a saltar, todo el mundo les va a decir, sí, hicieron un estudio que muestra que muestra que una tabacalera haciendo un estudio sobre que muestra que todo el mundo a la defensiva. Pero con las feministas no, no, ahí sí no se revisa
dicen las fuentes, no se buscan las opiniones divididas. En enero de 1993 los periódicos y las cadenas de televisión reportaron un hallazgo alarmante. Los casos de violencia doméstica tendieron a incrementar en un 40% durante el Supertazón, el domingo, el Super Bowl. La NBC estaba transmitiendo el juego. Ese día hicieron una petición especial a los hombres para que se calmaran. Las feministas exigieron planes de emergencia en anticipación al incremento esperado de violencia el 31 de enero. También aprovecharon la ocasión para llevar un mensaje al hogar sobre cómo la masculinidad y la violencia contra las mujeres son sinónimos. Masculinidad sinónimo de violencia contra las mujeres. Así es, se empieza a pensar de esa manera en la sociedad. Nancy Isaac, una investigadora asociada a la Escuela de Salud Pública de Harvard, es especialista en violencia doméstica, le dijo al Globo de Boston: es un día para que los hombres muestren su masculinidad y desafortunadamente para muchos de ellos esto incluye ser violento contra las mujeres si así lo quieren. En el Supertazón, en el día del Super Bowl, los periodistas alrededor del país aceptaron esa figura, aceptaron que era verdad que la violencia aumentaba en un 40% el día del Super Bowl y tales. Y lo reportaron así. El feminismo americano está dominado actualmente por un grupo de mujeres que quieren persuadir al público para que piensen que las mujeres americanas no son las criaturas libres que creen ser. Los líderes y las teóricas del feminismo, de los movimientos feministas, creen que nuestra sociedad es mejor descrita como un patriarcado, como una hegemonía masculina, un sistema de género en el cual el género dominante trabaja para mantener a las mujeres asustadas y sumisas. Las feministas que sostienen esta polarización de nuestra realidad social y política tienen la impresión de que estamos en una guerra de género. Tienen la impresión de que estamos en una guerra de género. Tienen ansias de diseminar historias de atrocidades que están diseñadas para alertar a las mujeres sobre su difícil situación. Las feministas de género, como las llamaremos en adelante, tienen la impresión de que todas nuestras instituciones, desde el Estado hasta la familia, pasando por las escuelas primarias, perpetúan la dominación masculina. Creyendo que las mujeres están virtualmente bajo amenaza, las feministas de género buscan naturalmente reclutas para su bando de la guerra de género, buscan apoyo, buscan vindicación, buscan armarse. No todo el mundo, incluyendo muchas mujeres que se consideran feministas, está convencido de que las mujeres americanas contemporáneas viven en una hegemonía masculina opresiva. No todo el mundo cree eso. Para confundir a los escépticos y persuadir a los indecisos, las feministas de género están constantemente al acecho para encontrar pruebas, gente con las manos en la masa, el hecho diciente que llevará a casa al público cuán profundamente corrupto es el sistema en contra de las mujeres. Reunir mujeres para su causa no es suficiente para recordarnos que muchos hombres violentos y egoístas lastiman a las mujeres. Es decir, sí existe eso, sí es verdad, pero entonces no es como lo están pintando, no es que masculinidad sea inmediatamente un sinónimo de violencia. Quieren persuadirnos de que el sistema en sí mismo acepta la violencia masculina, nos deben convencer que la opresión de las mujeres, sostenida de generación en generación, es una característica estructural de la sociedad. Le hará daño a las mujeres que están trabajando en áreas tales como la violencia doméstica y la discriminación salarial. ¿Por qué hacer algo para poner en peligro nuestras frágiles ganancias? La pregunta de mi amiga fue sensata y quiero resaltar primero que todo que no es mi intención confundir a las mujeres que trabajan en las trincheras para ayudar a las víctimas del verdadero abuso y la verdadera discriminación con estas feministas de género cuyas falsedades y exageraciones embarran las aguas del feminismo estadounidense. No es lo mismo. Hay unas que sí que saben de qué es lo que están hablando y otras que no, les quiero decir, y hay que identificar quién es esa gente. Estas ideólogas feministas no ayudan a nadie. Son ideólogos, no son científicos, no están basados en hechos científicos, en biología, son ideólogos. Por el contrario, su filosofía polarizante, resentida, añade más desgracias a nuestra sociedad y lastima a lo que es el feminismo legítimo. No solamente las mujeres que sufren abusos reales no están siendo ayudadas por estas mentiras, de hecho, estas mujeres que sí sufren abusos reales están siendo lastimadas por esas inexactitudes y por esas exageraciones de
esas feministas de género. Por ejemplo, como la señora Whitehead había notado, más mujeres son examinadas en búsqueda de malformaciones que de violencia doméstica. Ella toca un punto terriblemente importante. La violencia doméstica aún no ha sido considerada seriamente como un problema médico. La mayoría de hospitales tiene procedimientos para evitar dar de alta a pacientes en alto riesgo de sufrir una recaída en la condición por la cual los ingresaron. Aún así, hay pocos hospitales que tienen procedimientos que pongan a las mujeres proclives a sufrir más abusos en contacto con servicios profesionales que las ayuden a evitar eso. Y eso es en serio, eso es uno de los verdaderos problemas reales y perturbadores que tiene la sociedad estadounidense, que en serio no hay cómo ayudar a esas mujeres. Que la violencia doméstica sea la causa principal de las malformaciones es tal vez más perturbador, tal vez suene más chocante, pero no es cierto. Sí. El March of Dimes ha desarrollado un excelente protocolo para el cuidado de las mujeres violentadas en los hospitales. No habría sido más efectivo haber publicitado el problema del cual la señora Whitehead había de hecho hablado y haber promovido la solución del March of Dimes. Pondré mi atención en los periodistas excesivamente crédulos y todos los políticos que están dispuestos a mostrar que lo entienden. ¿Saben quién es uno de esos políticos de los años 90? El actual presidente de los Estados Unidos, John Biden. Biden en los 90 era uno de esos políticos crédulos que le copiaba esos cuentos a las feministas tontas que no sabían de qué estaban hablando. Era el presidente Biden y hoy en día es el presidente de los Estados Unidos. Imagínense entonces la Casa Blanca llena de demócratas, libtards y snowflakes y justicieros sociales que están del lado de los más oprimidos de la sociedad. Se trata de eso. Primero que todo, examinaré la filosofía, las creencias, las pasiones de las teóricas e investigadoras feministas, quienes hacen los estudios que demuestran, entre comillas, los estudios que dicen, quienes proveen al movimiento su liderazgo intelectual. Ese es el problema, es que como eso también se legitima por academia, como soy universitaria, soy académica y estudié en la universidad, ok, lo que digan las universidades, así está la sociedad, lo que digan las universidades. Ojo con eso, toca hacerse la pregunta. Esas mujeres son articuladas, son energéticas, son determinadas, están entrenando una generación de jóvenes activistas y todo indica que las nuevas comunidades jóvenes de ideólogas feministas que salen de las universidades de nuestra nación están más furiosas, son más resentidas y son más indiferentes a la verdad que sus mentoras. Es un problema el berraco ser indiferente a la verdad. Es el asunto de la verdad. La posmodernidad en la que nos quieren meter, nos quiere decir que hay varias verdades. Puedes tener tu verdad y yo puedo tener mi verdad. Eso no es cierto. La verdad es una sola y toca estar hablando, toca estar conversando qué podrá ser la verdad. No, es que no hay varias verdades, es una sola. Toca es hablar con el otro, toca conversar, hacer que las ideas se encuentren unas con otras para saber qué podrá ser la verdad. Se encuentra así. No se puede hacer eso con las feministas de género. La gran mayoría de mujeres, incluyendo la mayoría de universitarias, se están distanciando de esta furia y de este resentimiento. Esa es la esperanza en la caja de Pandora. Hay muchas mujeres distanciándose de eso de todas maneras. Eso nos da esperanza. ¿Por qué estas mujeres se desvinculan de eso? Pues porque están asociando la furia, el resentimiento, la indiferencia con el feminismo y así concluyen que entonces no son feministas. O sea, ser feminista no es estar furiosa, no es hacer poemas a la rabia, no es estar resentido, no es ser indiferente. Eso no es el feminismo. Pues es lo que dice Hope Sommers acá. De acuerdo con una encuesta de la cadena de televisión Time CNN en el año de 1992, aunque el 57% de mujeres consideraba que había una necesidad de un fuerte movimiento feminista, 63% dijeron no considerarse feministas. Otra encuesta conducida por R.H. Brushkin reportó que únicamente el 16% de las universitarias se consideraba definitivamente feministas. Solo el 16%. En efecto, las feministas de género carecen de una base fundamental en la comunidad.
O sea, parece que eso fuera todo el mundo metido en eso, pero en realidad no es una pequeña parte de la población que quiere como legislar basados en anticiencia y en fin, les falta una base fundamental en la comunidad, no la tienen, es que no la tienen. De hecho, ya eso está muy criticado en la sociedad estadounidense. Las críticas vienen desde hace 30 años, vienen esas críticas. Hasta ahora están llegando esas discusiones acá a Colombia, como todo. Entonces, como si no fuera así todo acá, que todo llega acá un montón de tiempo después. Hasta ahora están llegando esas críticas a esos movimientos feministas que hacen que, por ejemplo, en el centro de Fontibón se pinte Fontibón feminista, así como si todo el mundo estuviera de acuerdo con eso. ¿Qué es el feminismo? ¿Cuáles son las corrientes? ¿Con qué sí estoy de acuerdo? ¿Con qué no? No sé, la sociedad colombiana no se ha puesto a discutir eso. Entonces, pues es un problema. Estas feministas de género culpan a las reacciones negativas de los medios de este supuesto estado de abandono de las mujeres. Ese es otro punto importante en Hope Summers, que esas feministas de género exageradas supuestamente le echan la culpa a los medios de comunicación, al cine, a las representaciones culturales. Dice que es eso lo que tiene a las mujeres en un estado cuando eso no es ni cierto. O sea, los medios solamente hacen su labor de transmitir la información y nomás se pueden instrumentalizar políticamente, por supuesto, como en todos lados, pero ellos no tienen esa intención de degradar a las mujeres, de hacerlas quedar mal, nada de eso. Así que, bueno, Hope Summers dice, lo que pasa es bastante claro. Las feministas de género han robado el feminismo de unos medios que nunca han admitido su liderazgo. Ahí está el asunto, ¿no? ¿Quién se robó el feminismo? Las feministas de género. Las mujeres que actualmente reclutan a otras mujeres para sus líneas no aceptan bien las críticas. Estas feministas no aceptan bien las críticas. ¿Y cómo podrían? En la forma en la que ven el asunto, están peleando con una epidemia. Muy interesante la palabra epidemia en estos tiempos de coronavirus y tales. Están peleando con una epidemia masiva de atrocidad masculina y una comunidad de mujeres ignorantes que aún no han comprendido la seriedad de su predicamento. Eso es. ¿Saben cómo le dice Christina Hope Summers a eso? Le dice warmed up Marxism. Ahí les dejo el encargo de traducción para que me traduzcan eso. Warmed up Marxism quiere decir marxismo trasnochado. Es eso. Marxismo trasnochado es la idea de la falsa conciencia. Ustedes no saben que están siendo oprimidas. Ustedes no saben que son el proletariado oprimido. No lo saben ustedes. Lo sé yo y se los voy a decir. Eso es Marx. Y lo mismo estas feministas. Ustedes no saben que son unas feministas. Ustedes no saben que son unas mujeres oprimidas por la sociedad. No lo saben y se lo voy a decir yo. Así son, o sea que las mujeres no son conscientes, que ellas no saben su lugar en la sociedad, las tratan como niñas, como menores de edad, no saben que están oprimidas y se los voy a enseñar yo. Eso es lo que piensan las feministas de género, es lo que dice Hope Summers. No han comprendido la seriedad de su predicamento. Por lo tanto, las críticas masculinas entonces van a ser sexistas y van a ser reaccionarias, y las críticas femeninas van a ser traidoras, van a ser colaboradoras y van a ser detractoras. Y con eso hemos llegado al final de la traducción del texto. Fueron 10 días de trabajo con mi estudiante. Y este es el resultado, 10 días traduciendo ese texto. Es una actividad impresionante, la verdad. Pues a eso nos dedicamos acá, nos dedicamos a echarle cabeza al asunto de las lenguas extranjeras, al asunto de aprender inglés, de saberlo bien, de entender discusiones importantes, de tener la cabeza ocupada en asuntos que nos hablan del futuro, del pasado, para poder entender mejor el presente, a ver qué podríamos hacer con la existencia, porque es que si no es así, sigue pasando el tiempo, sigue pasándole, y uno sigue ignorando y siendo ignorante ante las cosas así. Entonces, para evitar todo eso que pasa, pues estamos haciendo todas estas traducciones. Traducción como una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Uno va a la Universidad Nacional de Colombia y allá los profesores le dicen a uno que los profesores de lengua no traducen. Así dicen, los profesores de lengua no traducen. Están equivocados, no saben lo equivocados que están. Vamos a hacer un ensayo de 30 páginas justificando la importancia del acto de traducir para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Es lo que vamos a hacer, es otro de los proyectos de este año. ¿Qué más va
vamos a hacer este año? Vamos a terminar la serie de traductología, vamos a hacer el episodio 9 y 10, que van a ser los episodios a España. Vamos a hablar de Conchita Otero, de su tesis que se llama ¿Qué son los estudios culturales? ¿Qué es el Landeskunde? Vamos a seguir hablando de Amparo Hurtado, del doblaje, del franquismo, de las películas. Vamos a hablar del cine, vamos a hablar de una película que se llama Julieta, vamos a hablar de El Bar, vamos a hablar de un montón de cosas muy importantes del país de España, porque pues es que ellos se dedican a traducir, o sea, ellos todos son una escuela de traductólogos. En la Edad Media existía la escuela de Toledo, y en la escuela de Toledo se traducía Aristóteles del árabe, del idioma árabe al castellano, y es por esa vía que llegan las obras de Aristóteles a los espacios de habla hispana, por la escuela de Toledo. España tiene mucha historia con la traducción. Y el episodio entonces 11 y 12 va a ser Alemania, pues que en Alemania nos podemos quedar hasta mañana. Vamos a hablar obviamente de Lutero, vamos a hablar de la traducción de la Biblia luterana, como la Biblia luterana es la mitad de la identidad del país de Alemania, es la Biblia de Lutero, es la traducción que hizo Martín Lutero de la Biblia. Eso fundamenta la identidad del país de Alemania hoy en día. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de Thomas Mann, de La muerte en Venecia. Vamos a hablar de Notke, un traductor que hace una obra que se llama Las bodas de Mercurio y filología. Entonces ahí es donde nos hablan de los planetas y tal. Una obra también muy importante que al traducirse del latín al alemán justifica un montón de cosas del idioma alemán. Entonces a ese autor le decían Notkea Teutonicus, Notkea el alemán. Entonces hablaremos de eso, hablaremos de Leo Siegfried Kopp, hablaremos de la cerveza, del alcohol, hablaremos de la pola, ok, de la cerveza de póker de costeña, de todas esas palabras que resuenan en la cabeza de los colombianos. Todo eso es obra de un alemán. ¿Cómo les parece? Un man que se llama Leo Siegfried Kopp, que viene de la ciudad de Offenbach, cerca de Frankfurt, y viene acá a finales del siglo XIX y funda Bavaria. Entonces es la fundación de Bavaria por Leo Siegfried Kopp, es la marca alemana acá. Entonces vamos a hablar de eso también, vamos a hablar del estado de Bavaria hoy en día también, vamos a ver la historia de eso, vamos a analizar la polis, vamos a ver qué pasó con el bosque de Bavaria, vamos a ver las ruinas de la empresa de Bavaria hoy en día ahí en la avenida Boyacá. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de verbos, de sustantivos, de adjetivos, de técnicas, de estrategias, de métodos, de nociones de traducción, de nociones de análisis. Vamos a seguir hablando de Sergio Bolaños, de la introducción a la traductología, de los autores, de los textos, de los comentarios. Vamos a hablar de la orientación que es de tipo lingüístico, de la orientación que es de tipo cultural, literario y filosófico. Así que, sin más, danke schön, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, thank you very much for the attention, je me remercie por la atención, nos vemos en otra oportunidad, muchísimas gracias.